su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Alzó pues él el manto de Elías que se le había caído, y volvió y paróse a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, hirió las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. El versículo 15: y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, de la otra parte, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y viniéronle a recibir, e inclináronse a él hasta la tierra. Eliseo era un hombre que tenía grandes aspiraciones. Cosa difícil pidió: que cuando tú ya no estés conmigo, las dos partes de tu espíritu estén de mi lado. Y entonces se le puso una condición. Y aquí podemos preguntarnos una serie de cosas, amados jóvenes. ¿Qué características tenía Eliseo para que pudiera recibir esto que él grandemente aspiraba? El objetivo, amados jóvenes, es que tengamos esas aspiraciones, que soñemos en grande, pero que todas esas aspiraciones solo sean conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y el tercer paso es no desmayar en ellas. Soñar en grande y pensar y hacer en grande, pero que todo eso sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y la tercera, jamás dejarse vencer por los obstáculos. Yo comenzaba con unas palabras de algunas características que me vinieron a la mente después de la actividad anterior. Todo eso somos nosotros, y eso lo hemos recibido de lo alto, lo hemos recibido de nuestro Dios, así como Eliseo. Se necesitan tres cosas desde donde lo puedo ver en esta lectura, y además en toda nuestra vida como cristianos. Se necesita conocimiento. Eliseo tendría conocimiento de lo que iba a suceder. Ya le habían dicho en versículos anteriores: es que hoy Elías se va. Y él dijo: sí, pero callad. Y cuando hubo la oportunidad de pedir, de solicitar eso grande que él quería, lo hizo. Se necesita, por lo tanto, actitud. Esa actitud de ser perseverante, de querer alcanzar las cosas, de ser un hijo de Dios. Y la tercera, se necesita aptitud, es decir, ser capaces de lograrlo, trabajar por hacerlo. Dios ha puesto en nosotros dones espirituales. ¿Dónde están? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Eso es precisamente el perseverar, la aptitud. Conocimiento, actitud y aptitud. Si nosotros tenemos esas tres cualidades o esos tres elementos fundamentales, estaremos poniendo en alto el nombre de nuestro Dios, como lo hizo Eliseo y como lo hizo Elías en su momento. No porque Eliseo ambicionara y solo eso, sino porque sabía la responsabilidad tan grande que era el sustituir ahora a Elías. Por lo mismo, pidió algo en grande. Y lo importante aquí para nosotros, hermanos jóvenes, es que a veces nosotros también solicitamos, también pedimos, y nos son dados esos grandes dones que nuestro Dios nos provee. ¿Qué hacemos con ellos? Que sean conforme a la voluntad de Dios y no desmayar. Me viene a la mente, hermanos, como en aquel momento cuando un joven se enfrentó a un gigante, y en él solamente había la actitud, tal vez un poco de aptitud y todo el conocimiento. Tenía esos tres ingredientes. Y cuando se le acerca a aquel gigante, le dice: ¿y por qué vienes así conmigo? Las grandes tribulaciones, las grandes necesidades, las pruebas que nosotros vivimos, también son de esa manera. Nos pueden ver desarmados. Pero dice Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 13. Una lectura que todos nosotros conocemos y tal vez tengamos de memoria. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, es decir, para que no caigas, para que sigas adelante, para que no te derriben, habiendo acabado todo. Estar firmes. Aquel hombre de Dios que era muy joven, teniendo conocimiento, aptitud y actitud, se presentó justamente no con una armadura física al enfrentar a ese gigante, sino se enfrentó
con esta armadura que dice el versículo número 16. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Justamente volvemos a encontrarnos con estos tres ingredientes: la palabra de Dios, el conocimiento, el escudo de la fe, que es la actitud, y también la fortaleza para no caer, que es la aptitud. Son tres elementos fundamentales con los cuales Dios nos dice: ármate, vístete, y con eso vas a poder hacer cosas grandes, derribar cosas grandes, como aquel joven lo hizo con ese gigante. Nuestro estandarte, hermanos jóvenes, nuestro escudo, justamente quiere decirnos eso: un yelmo, un escudo, una espada, que independientemente del diseño, que independientemente de la resolución que tenga esta imagen, la resolución más importante es la que está en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué tanto conocimiento tenemos de la palabra de Dios? ¿Qué tanta fe nos da fuerzas para seguir adelante? ¿Y qué tanto cuidamos de nuestros miembros con la salud en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué oímos? ¿Qué miramos? ¿Qué hablamos? ¿Qué degustamos? Eso es justamente los miembros que cubre ese yelmo. Y esa es la salud que nuestro Dios espera para nosotros. Esa actitud nos permite ser capaces, nos permite lograr cosas grandes por medio del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. No sea que se nos diga como aquel personaje que todos conocemos a través de la Biblia, que le fue mandado ir a algún lugar y él desobedeció y se quiso ir a otro. Pero si nosotros nos ponemos a leer con detenimiento, nos daremos cuenta que constantemente la orden era: Jonás, levántate. Y constantemente esa es la voz que nos llama también a nosotros, hermanos jóvenes: levantémonos. Si soñamos cosas grandes, ¿cuál es el primer paso para hacer realidad esos sueños? Despertar, levantarnos y ponernos a trabajar. Nuestro estandarte lo dice, nuestro logotipo lo dice, nuestro Dios a cada momento nos lo dice el himno lema: no estamos aquí por casualidad. Nuestro Dios nos ha traído a este lugar para contar contigo y conmigo, para hacer cosas grandes, para lograr grandes cambios, no solo para venirnos a sentar y a cantar muy bonito y retirarnos igual que como venimos. Hoy se nos da una interesante misión, que es ser soldado de Jesucristo. Ser soldado de Jesucristo implica, como dice en la carta del apóstol, la epístola universal del apóstol Santiago, en su capítulo 1, versículo 25: mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Encontramos nuevamente, amados hermanos jóvenes, esos tres ingredientes fundamentales: el que observa la ley, es decir, el que tiene ese conocimiento; el que persevera en esa ley, es decir, el que practica y no solo escucha, esa es la actitud; y el hacedor, que es la actitud. Estos tres elementos en Eliseo fueron encontrados, y cuando recogió ese manto, no era porque ese manto tuviera todo el poder, sino era el significado de que le era entregado ese trabajo fundamental. Aquí estamos nosotros, hermanos jóvenes, recibiendo tal vez esa estafeta de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enfrentar y vamos a clamar a ese Dios y decirle: sé conmigo también como lo ha sido con los grandes hombres? Claro que sí, podemos hacerlo, somos hijos suyos. ¿Tenemos con qué? Claro que sí. Hay que despertar solamente el gran don que hay en nosotros. Mirar la ley, perseverar en ella y practicarla, eso nos llevará a nuestra meta final, y hay un beneficio terrenal inmediato, que es que todas las cosas nos salgan bien. A toda la juventud amada, y espero también que armada, que el Señor le bendiga. Paz a vosotros.